En este video te explicaré cuáles son los principios de la interpretación constitucional. Comencemos. El primer principio de interpretación constitucional nos indica que las constituciones están conformadas por diversos tipos de enunciados normativos. En el libro de Manuel Atienza y Ruiz Manero, titulado Las piezas del derecho, encontrarás una clasificación muy bien lograda de los distintos tipos de normas que existen en un ordenamiento jurídico. En ese sentido, el principio de interpretación que ahora estamos analizando básicamente exige que, en primer lugar, conozcas cuáles son esos enunciados normativos y qué papel juegan en el discurso jurídico. Los enunciados normativos descritos en el libro Las piezas del derecho son las directrices, los principios en sentido estricto, las reglas de acción, las reglas de fin, reglas que confieren poderes, reglas puramente constitutivas, actos normativos y definiciones. Te recomiendo esta clasificación ya que es una de las más completas y está muy bien elaborada. No olvides que existen múltiples clasificaciones y si no existe un acuerdo terminológico, lo más seguro es que no existe una comunicación efectiva. Es por eso que te recomiendo esta clasificación. El segundo principio nos indica que toda la Constitución es obligatoria y exigible por sí misma. En otras palabras, todas las disposiciones contenidas en el texto constitucional tienen efectos jurídicos, ya que no fueron incluidas de forma gratuita por el poder constituyente. Asimismo, todos los preceptos constitucionales son exigibles y no pueden estar condicionados al actuar de las autoridades, ya que de lo contrario se atenta contra la supremacía constitucional y se subordinaría la voluntad del poder constituyente al capricho del poder constituido. Ahora veamos cómo el segundo principio de interpretación constitucional nos ayuda a analizar las llamadas normas programáticas, que según los criterios emitidos por el Poder Judicial son aquellas disposiciones constitucionales cuya eficacia está subordinada a que se expidan normas reglamentarias. El concepto de norma programática tiene por efecto restar obligatoriedad al texto constitucional, ya que sobre pretexto de una omisión legislativa se priva de exigibilidad a las disposiciones emitidas por el constituyente. En el siguiente criterio judicial se cita como ejemplo de una norma programática el propio juicio de amparo. Para demostrar lo incorrecto de este concepto de normas, basta con recordar que la primera sentencia de amparo fue dictada sin que existiera una ley reglamentaria, es decir, se aplicó directamente la Constitución y ello tiene pleno sustento, ya que en términos del artículo 128, todo funcionario tiene la obligación de cumplir con la Constitución y en términos del artículo primero, toda autoridad tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, aun y cuando no exista una ley reglamentaria. El tercer principio de interpretación constitucional nos indica que solamente la Constitución es suprema. ¿Qué implica lo anterior? Lo anterior implica que al momento de desentrañar el sentido de una disposición de carácter constitucional, solamente se puede recurrir al propio texto constitucional y no a elementos ajenos a él, como lo pueden ser el derecho comparado, disposiciones secundarias, jurisprudencia, etc., ya que ello también vulnera la supremacía constitucional. Esto puede parecer obvio, pero existe una infinidad de casos en los que se recurre a elementos extraños a la Constitución para supuestamente interpretarla. En relación a este punto, conviene mencionar que en muchas ocasiones, al interpretar la Constitución se invocan criterios de jurisprudencia y tesis aisladas, siendo que esas disposiciones no son la Constitución, y lo que es peor aún, muchas veces esas jurisprudencias son inconstitucionales. A continuación te muestro un error cometido al interpretar el artículo 104 constitucional. En este criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comete el error de recurrir a las leyes reglamentarias para desentrañar el sentido del artículo 104. Si uno solamente observa el criterio judicial, podría pensar que el constituyente delegó la regulación de la apelación al legislador ordinario, pero esto no es así, pues si se observa directamente el artículo 104, resulta que no hay referencia alguna al legislador o a la ley. Por lo tanto, para obtener el significado de una disposición constitucional, solamente se debe atender al texto constitucional y no a la ley reglamentaria, como indebidamente lo hizo la Suprema Corte de Justicia.
El cuarto principio de interpretación constitucional nos recuerda que las constituciones se crean con la finalidad de proteger a la población de los abusos del poder. Puede parecer obvio, pero en ocasiones el Poder Judicial olvida que las disposiciones constitucionales no fueron creadas para proteger a las autoridades. En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia ha llegado al grado de inventar figuras como el principio de conservación de la ley, lo que en el contexto del juicio de amparo implica conservar el acto de autoridad a toda costa, incluso ante la violación de derechos humanos. Por otra parte, el cuarto principio de interpretación constitucional también nos sirve para resolver aquellos casos en los que están en conflicto un derecho humano y una institución procesal, ya que en esos casos se debe preferir aquella interpretación que favorezca en mayor medida a los particulares. Pongamos un ejemplo de este principio de interpretación. En el año 2012, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que el amparo es improcedente en contra de las omisiones legislativas. A juicio de la segunda sala, es preferible salvaguardar el principio de relatividad de las sentencias de amparo que garantizar los derechos humanos, que requieren ser desarrollados por una ley. Como se puede ver, la segunda sala olvidó que la Constitución fue creada para proteger y garantizar los derechos humanos y no instituciones procesales como el principio de relatividad de las sentencias. Esperamos que este video te haya gustado y agradecemos que lo compartas con alguien que pueda estar interesado en el tema. También te recordamos suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic en el botón que aparece en la parte de abajo. Por último, no olvides visitar nuestro blog en www.constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.